Ciudad de México, por conducto de la carrera de Derecho, les da la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral que será impartida por su excelencia, la ministra Olga del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. El tema de esta conferencia se llama Tres propuestas clave para revolucionar la educación jurídica de México. Antes de darle la palabra a la señora ministra, me gustaría destacar algunos aspectos de su vida profesional. Es muchísimo lo que ella ha realizado durante toda esta trayectoria exitosísima. Solamente vamos a destacar algunas cosas para que conozcan un poquito de ella. Nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM, es un gusto, ¿verdad?, donde se tituló con la tesis Una revolución en la interpretación del derecho. Hizo estudios de posgrado en Política Social y Administración en the University College of Swansea, Gran Bretaña. Fue la primera mujer notaria por oposición en el Distrito Federal, titular de la Notaría Pública 182 a partir de 1984 hasta 1993. Se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 1993 a 1995. El Senado de la República la designó ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 1995. Está adscrita a la primera sala civil y penal. Ha impartido diversas materias, entre ellas Derecho Positivo Mexicano, Bienes, Sociología General y Jurídica y de México en varios colegios, como en la UNAM, donde es profesora por oposición desde 1975. Ha sido miembro de varias comisiones dictaminadoras de la misma UNAM y consejera técnica en la Facultad de Derecho. Ha presentado un sinnúmero de conferencias en diversos temas y ha ganado o ha sido distinguida con diversos premios. Entre ellos destacan los otorgados por la Barra Interamericana de Abogados como distinguida abogada de las Américas en 1999, el reconocimiento otorgado por su valiosa labor en pro de la Federación Mexicana de Universitarias en el año 2000, el Premio Reforma de la Academia Nacional ACEN 2001, la presea Tepantlato del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM 2003, el nombramiento de la Mujer del Año 2004, presea Zafiro otorgado por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho en 2004, la presea Flama Vida y Mujer en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2005. Bueno, una cantidad impresionante de premios que tiene la ministra. Pero sí me gustaría señalar lo siguiente. Ella es miembro de los 300 líderes más influyentes del Distrito Federal desde 2005 hasta la fecha. Esto a través de la revista Líderes Mexicanos. Ha sido también designada como doctora honoris causa por las Universidades Autónomas de Morelos y de Nuevo León. Es miembro del Consejo del Colegio de Notarios, etcétera, etcétera. Y cuenta con una gran cantidad de publicaciones y revistas. Puedo seguir leyendo muchísimo de la información que tengo aquí de la señora ministra, pero creo que lo que queremos es escucharla. Así que la recibimos con un aplauso. Pues yo conocí a su maestra, a doña Guadalupe Durán, ahí en Guanajuato, en la reunión de las universidades o de las facultades de Derecho y escuelas de Derecho de toda la República, en un evento sin duda alguna muy importante, muy interesante, en donde todos los directores, algunos maestros de las facultades y escuelas de Derecho de nuestro país se reunieron para intercambiar opiniones y para establecer cuáles eran realmente propuestas importantes para el futuro de la carrera de Derecho en el país. A mí me invitó el entonces, no sé si continúe, presidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Derecho,
el doctor Máximo Carvajal, Sí. sigue siendo, quien fue también, como saben ustedes, director de la Facultad de Derecho muchos años y por supuesto amigo mío personal. Doña Guadalupe Durán me invita con ustedes esta tarde a que básicamente retome el tema que en aquella ocasión presenté ante la Asamblea General de la Asociación, y yo con muchísimo gusto estoy esta tarde con ustedes. Para mí no tienen ni idea de lo que representa venir a un auditorio de jóvenes como es este, porque los jóvenes a mí me dan mucho más de lo que yo puedo venir a decirles y a darles. Ustedes, y lo he sostenido y lo he dicho siempre en todos los foros, representan el futuro de nuestro país. Representarán sin duda quienes tomarán las decisiones más importantes de nuestra nación en muy pocos años. Nosotros ya estamos, por supuesto, mi generación, ya estamos de salida. Hace mucho que venimos trabajando en el país. A veces quisiéramos haberles dejado a todos ustedes un mejor país, mejores alternativas de empleo y desarrollo personal. Pero desgraciadamente no ha sido así. Y esto para mí representa una gran tristeza, pero también un gran reto. Todavía el tiempo que me pueda faltar para concluir mi periodo en la Suprema Corte, y ahí tengo en la Suprema Corte 17 años, como Guadalupe lo acaba de mencionar, ejercí prácticamente 10 años como notaria pública en el Distrito Federal, un tanto más como funcionaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tuve grandes alumnos, entre otros varios candidatos, tanto a la gubernatura del Distrito Federal, bueno, no son candidatos a la presidencia de la República, pero sí muchos a diputados y senadores, y a presidentes municipales y a gobernadores. No han pasado en balde los años, jóvenes. Por eso el currículum es tan extenso, no por todo lo que he hecho, sino por el número de años en que he estado trabajando. Así entonces, esta tarde quisiera yo compartir lo que en su momento dije en esa ocasión en Guanajuato, 3 propuestas claves para revolucionar la educación jurídica en nuestro país. Quiero empezar con una cita de alguien que ustedes conocen mucho porque es autor de varios libros y además es citado como uno de los grandes juristas, que es Piero Calamandrei. Piero Calamandrei nos dice, fíjense qué bonito, ustedes que están estudiando la carrera de Derecho: los abogados representan la libertad en el proceso, toda vez que constituyen el símbolo viviente de las democracias modernas, de acuerdo con el cual, para llegar a la justicia, es preciso pasar a través de la libertad, ya que la libertad es el instrumento indispensable para conquistar una mejor justicia. Si ustedes me preguntan por qué en un momento de mi vida yo me sumé al movimiento de 1968 de los estudiantes, yo ingresé a la Facultad de Derecho en el año de 1967, y en el año de 1968 fue este gran movimiento de estudiantes. ¿Saben por qué? Precisamente porque en el México que a mí me tocó vivir, a la edad que ustedes tienen, era un México en donde prácticamente las libertades no se conocían. Así entonces, este movimiento de 68 fue un grito de la juventud a la libertad. Pues muchas gracias, María Guadalupe Durán Alvarado, directora de esta División de Derecho de la Universidad de las Américas, por la invitación. Pero sobre todo, muchas gracias a los profesores,
que están aquí presentes, pero a los queridos alumnos. Así me siento de veras especialmente honrada, muy emocionada de compartir con ustedes algunas ideas, solo algunas, que podrían aportar y considerarse por su impacto, no solo en el ámbito jurídico, que ya de suyo es sumamente trascendente, sino, creo yo, en el interés general, ya que están dirigidas a la formación, a ustedes, en su formación de futuros abogados de nuestro país. Seguramente al perfeccionamiento continuo al que estamos obligados absolutamente todos. Todos los que de alguna manera ejercemos en una parcela del multifacético derecho, ya sea desde el ejercicio profesional, desde la academia o desde tantos otros foros. El compromiso entonces que tenemos con nuestra sociedad, todos aquellos que vivimos en la labor cotidiana de esta noble profesión de abogados, no puede ser tomada por ninguno con ligereza o con desinterés. Debe enfrentarse precisamente con pasión y sobre todo estar originada en el estudio, en el convencimiento, en la reflexión, en esta reflexión serena, una reflexión serena, una reflexión meditada. ¿Cuántas veces en las discusiones de la Suprema Corte y en los proyectos que presentamos son producto definitivamente de una gran reflexión con estas características: serena, meditada, y sobre todo que tiene que enfrentarse estas decisiones con gran arrojo y con pasión. Así entonces el perfil del abogado que se requiere más ahora para afrontar estos avatares de los vertiginosos cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Quiero compartir con ustedes que en las actuales circunstancias en que vive la sociedad mexicana, no valen los temores, no valen las actitudes pesimistas de muchos o de algunos en ningún campo, pero menos en el de la justicia, ya sea también desde la academia, desde el ejercicio profesional, de la impartición de justicia, de la procuración de justicia, del servicio público. Todo esto no se puede enfrentar de manera pesimista, porque de alguna manera los abogados representamos la piedra angular en la construcción, en la consolidación de la vida nacional, pero también de nuestras instituciones. El profesional del derecho debe serlo por vocación, jóvenes, por formación. Debe ser un agente catalizador de la sociedad. Debe ser el ideólogo de conciencias. Debe ser el abogado ejecutor del cambio social. Esto será posible si existe como una premisa sólida la formación de ustedes, desde el punto de vista profesional, pero más aún, desde el punto de vista de una formación humanista, que eso es lo que ahorita nos hace falta, más que en ningún otro momento de nuestra historia. Así entonces tenemos que combinar nuestros conocimientos científicos, técnicos, propios de nuestra ciencia, pero sobre todo con los valores éticos, profesionales, y desde esta formación humanista de solidaridad, de sensibilidad y de compromiso con todos nuestros connacionales. Y precisamente este conjunto de valores, este conjunto de principios profesionales y éticos, fueron uno de los primeros decálogos de nuestra profesión. Si quieren saber
que el creador de nuestra profesión, San Ivo, que es patrono de los abogados en muchos países y de los niños desamparados, por cierto, en el siglo XIII elaboró su documento en el que estableció con toda precisión que el abogado debe amar la justicia y la honradez, y que para hacer una buena defensa debe ser verídico, debe ser sincero y debe ser lógico. El derecho es dinámico. Las condiciones sociales, las condiciones económicas y culturales, desde luego, avanzan a un ritmo acelerado. Y justamente estamos viviendo lo que considero una revolución en el ámbito de lo jurídico. Se los decía yo en Guanajuato y se los repito ahora esta tarde. Estamos en tiempos de cambios radicales en el sistema jurídico mexicano. A partir de la reforma de junio del 2011, hace escasamente unos meses, y de la entrada en vigor de las reformas constitucionales de junio y ahora de octubre, se inaugura en la Corte la 10ª época. Así que estas reformas de junio, que entraron en vigor algunas en junio y otras en octubre, nos dan la gran oportunidad, yo diría, la grandiosa oportunidad de replantearlos no solamente la forma de enseñar el derecho, sino también las cualidades y las características que debe tener ya ahora el abogado actual y las siguientes generaciones. Estas reformas son un parteaguas en la historia de los derechos en nuestro país y por lo tanto en la revolución de la enseñanza de nuestra carrera de Derecho. Les decía, hace escasamente un par de meses se declaró formalmente el inicio de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, y ello refleja un momento histórico en el que nos encontramos. Cuando yo ingresé a la Corte en el año de 1995, se inaugura la 9ª época de la Suprema Corte. En octubre del 2011 se inaugura la 10ª época. ¿Qué son estas épocas? Bueno, en las palabras del ministro presidente cuando inaugura la 10ª época, son épocas del Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué son? Son periodos, y voy a citar aquí al ministro presidente Juan Silva Mesa hace 2 meses que inaugura la 10ª época de la Suprema Corte. Son periodos que reflejan cada uno de estos periodos cambios paradigmáticos en la manera de formar jurisprudencia. Es decir, en la manera de que cada una de estas épocas registra criterios distintos y diferenciados de cada una de las épocas que constituyen la creación del derecho desde el punto de vista o a través de la creación de la actividad jurisdiccional. La mayoría de estos cambios, de estas 10 épocas, de esta 9ª, de esta 10ª época, de la 8ª, en fin, son reformas o se deben a reformas constitucionales o a reformas legales o acontecimientos históricos de gran relevancia que impactaron o que impactan el sistema jurídico nacional. Por ejemplo, en la 9ª época. ¿Por qué se inicia la 9ª época en 1995? Se inicia por la reforma al sistema de justicia o al sistema de impartición de justicia que el señor presidente en ese tiempo, Zedillo, propone unos cambios constitucionales de gran relevancia y de gran trascendencia. El número de ministros en la 8ª época, como lo saben ustedes, era de 26.
tenían la octava época 5 salas. Para que se acuerden de ellas, se les decía coloquialmente Paco, porque la primera era la sala penal, la segunda era la sala administrativa, la tercera era la sala civil y la cuarta era la sala obrero-patronal. Eran 4 salas que integraban 5 ministros cada una de ellas, con lo cual eran 20 ministros, el presidente 21, que no formaba sala, sino el pleno, y había además 5 ministros de la sala auxiliar, de la sala supernumeraria. Entonces, la Corte estaba integrada por 26 ministros. Con esta iniciativa del presidente Ernesto Zedillo, al Congreso General, o al Poder Revisor de la Constitución, porque fue una reforma constitucional, se reduce el número de ministros a 11. Se crean solamente 2 salas en la Suprema Corte. La primera sala, a la que yo estoy adscrita, que es la sala penal y civil, y la segunda sala, que es la sala administrativa y la oral. Adicionalmente, como todos nos han visto, porque hemos tratado de transparentar nuestras sesiones, nosotros sesionamos en pleno 3 días a la semana, en sala los miércoles, y los viernes prácticamente los dedicamos a atender la audiencia. Sin embargo, no fue realmente, aunque sí radical, la reducción del número de ministros. Realmente el cambio más profundo en 1995 se debió a las nuevas atribuciones constitucionales que el Poder Revisor de la Constitución le otorgó a la Suprema Corte. En ese momento la Suprema Corte se consolidó como un auténtico Tribunal Constitucional, en donde no había ley, no había acto de autoridad que no se sometiera de un modo estricto a la Constitución. Así entonces, la Suprema Corte se consolida como Tribunal Constitucional en 1995. El Congreso Constituyente Permanente le da nuevas atribuciones de Tribunal Constitucional, crea la acción de inconstitucionalidad de leyes como un medio abstracto de control de las leyes en nuestro país, que podían impugnar las minorías legislativas, que pueden impugnar las minorías legislativas del órgano que expide la norma, en este caso de los congresos locales y del Congreso Federal. Estas minorías legislativas que estuvieron en contra de la expedición de la norma, que votaron en contra por considerarla que era contraria a nuestra Constitución, y el Constituyente Permanente les da la oportunidad a estas minorías parlamentarias de tener una vía jurisdiccional, un acceso a la justicia constitucional para impugnar las normas expedidas. No solamente se le da la legitimación a estas minorías parlamentarias, sino también se la da al Procurador General de la República. Esto fue en 1995. En 1996, el Poder Revisor de la Constitución, al realizar una reforma político-constitucional, le da una nueva atribución a la Corte, que es la revisión vía acción de inconstitucionalidad de las leyes en materia electoral, que ha sido maravilloso, porque todos los partidos políticos a los cuales dio también la legitimación, tanto estatales como con registro federal, pueden acceder a la Suprema Corte a impugnar las leyes en materia electoral. Obviamente, si son partidos con registro únicamente estatal, podrán acceder a la Corte siempre y cuando el órgano que expide estas leyes electorales es del Estado
en el cual están registrados. Sin embargo, también los partidos con registro nacional podrán acceder a la Corte y estarán legitimados para impugnarlas. Pero también adiciona últimamente el Poder Revisor de la Constitución en esta vía de acción de inconstitucionalidad, que es una acción de control abstracto, en donde solamente se requiere la legitimación para acceder a esta justicia constitucional y no tener un interés propio, ni un interés legítimo, ni siquiera un interés, sino un interés prácticamente, más bien estar legitimado únicamente para poder acceder a la Corte. Y ha sido tan importante que hace menos de un año se le dio también legitimación a las comisiones de derechos humanos, tanto a las estatales como a la Comisión Nacional, para que en materia de derechos humanos también la Corte revisara algunas leyes por considerar que violaban los derechos fundamentales, los derechos humanos de los mexicanos. Entonces, como ven, se ha empezado a ampliar el espectro del control constitucional, y el constituyente ha sido muy consciente de legitimar a órganos de gobierno, a actores políticos, a partidos políticos en el ámbito de sus competencias, los partidos políticos en materia electoral, de leyes electorales solamente, las comisiones de derechos humanos únicamente en tratándose precisamente de leyes sobre estos derechos o que quisieran limitar estos derechos fundamentales. Las minorías parlamentarias están legitimadas para hacerlo en todas sus leyes, y desde luego el Procurador General de la República, como garante constitucional de la legalidad y de la constitucionalidad, también puede en cualquier caso y está legitimado para acceder a la justicia constitucional. Esa fue una gran reforma del presidente Zedillo. Sin embargo, ya teníamos la controversia constitucional, pero la controversia constitucional no había sido utilizada prácticamente. En toda la historia se había utilizado 2 o 3 veces, porque no había una ley reglamentaria, porque la Suprema Corte antes era una corte prácticamente casacionista, de revisión de legalidad, más no de constitucionalidad, y porque en este momento la pluralidad política que vivimos en nuestro país ha hecho precisamente que cada vez con mayor frecuencia se utilice la controversia constitucional para acudir a la Corte, para que ningún acto de autoridad, ninguna ley, absolutamente ningún acto que se realice en este país pueda quedar sin el control constitucional por parte del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia. Como ven, esta consolidación ha sido verdaderamente un esfuerzo muy importante, precisamente para el sometimiento de todos los mexicanos, de todos los órganos de gobierno, de todos los poderes públicos a nuestra Constitución. Y en esas condiciones que yo les platico, comienza la novena época. La novena época dura prácticamente 17 años, no llega a los 17, faltaban unos meses para 17 años. Y viene el gran cambio, que ahorita lo vamos a analizar. Lo traía yo escrito, pero cada vez que voy a una conferencia me pasa todo menos que terminar con el tema que traigo, porque siempre me vienen unas y otras más ideas a la cabeza que quisiera compartir. Pero se inaugura entonces ya la 10ª época de la Corte, con una reforma sustancial en materia de derechos humanos. El artículo 1 de nuestra Constitución se reforma en una forma, yo diría, es un parteaguas, en una forma revolucionaria. En primer lugar porque antes, imagínense ustedes,
Nuestra Constitución otorgaba garantías individuales. Hoy nuestra Constitución reconoce derechos humanos, derechos fundamentales. Esta no es una mera retórica, jóvenes. Hoy en el primer artículo constitucional se establece que la Constitución reconoce los derechos, no los otorga. Y no solamente garantías individuales. Yo estudié, bueno, hace 700 años. Yo estudié con garantías individuales en un mismo curso, garantías individuales y amparo. En un año, garantías individuales. Bueno, las que estaban en la Constitución. ¿Y saben una cosa? Si yo les decía que cuando yo ingresé a la universidad, a la Facultad de Derecho, me sumé al movimiento 68 por falta de libertades, eso quería decir que las garantías que otorgaba la Constitución no eran ni mucho menos respetadas por muchas autoridades y menos ejercidas a plenitud por los gobernados. Hoy estas cuestiones han quedado completamente atrás, de veras, en esta revolución y en este cambio paradigmático. Pero ahora inauguramos la 10ª época. ¿A partir de qué inauguramos la 10ª época? De cambios radicales en la Constitución y en la ley. Entonces, ¿ustedes no creen que es urgente una transformación sustancial en la visión, por ejemplo, que tienen los planes de estudio y la conducta y la actuación de los profesionales? Por supuesto que sí. No puede pasar desapercibido este cambio. No podemos dejar a un lado en nuestros planes de estudio, en nuestras escuelas de derecho, en los institutos de investigación jurídica, que tenemos que implementar cambios radicales y lo antes posible. Así entonces, las 3 propuestas que en esa reunión yo les hablaba a los directores son: primero, preparar a los estudiantes de Derecho y actualizar a los abogados en el nuevo paradigma constitucional del que yo les hablaba hace un minuto, específicamente en lo que a los derechos humanos se refiere, que si bien teóricamente ya se había planteado desde hace muchos años, a partir de estas reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio del año pasado, y quiero compartirlo con ustedes, hoy son una realidad. Antes no eran una realidad. Decía un activista de los derechos civiles mexicoamericanos y que representaba a gran parte de nuestros migrantes en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, una vez que comience el cambio social, no se puede revertir. No puedes deseducar a la persona que ha aprendido a leer. No puedes humillar a la persona que se siente orgullosa. No puedes oprimir a la gente que ya no tiene miedo. Nosotros, jóvenes, como dice este gran líder de migrantes, César Chávez, hemos visto el futuro y ahora, dice él, el futuro es nuestro. Así entonces, conceptos como los que yo estudié, a lo mejor algunos de ustedes también, ya han desaparecido. Por ejemplo, ¿cuántos no recordamos garantías individuales? O, por ejemplo, el principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo, conocido como fórmula Otera, desde mediados del siglo XIX. ¿Sí? Ahora, bueno, todavía no sale la ley de amparo. La ley de amparo la tiene el Congreso General, hace nuestra propuesta hace 10 años. ¿Ya van para 11? Me decían, y esta nueva ley de amparo es necesaria. Por supuesto que es necesaria, y más ahora con la reforma constitucional de derechos humanos, porque el amparo, para orgullo de todos los mexicanos, es una de las grandes aportaciones de México a la comunidad jurídica internacional. Es el instrumento
el mecanismo para que el gobernado de este país pueda tener acceso a la justicia constitucional y que esta justicia constitucional, estos tribunales constitucionales, lo amparen y lo protejan del arbitrario de las autoridades. El amparo, dicen por ahí, sobre todas las autoridades que no les gusta, que se ha hecho demasiado uso del amparo. Pues yo diría que el amparo es el único medio del gobernado de control constitucional para hacer valer sus derechos. Y que si hoy se utiliza más que antes y que en mi tiempo, es porque hoy sí hay efectividad en el juicio de amparo para dar una respuesta al gobernado ante los actos arbitrarios de las autoridades de nuestro país. Pero bueno, para implementar la efectividad del nuevo modelo de tutela de estos derechos humanos o de estos derechos fundamentales de los que yo les hablo, del artículo primero, del nuevo artículo primero constitucional, estimo necesario partir de una asignatura que vaya a englobar en su conjunto instrumentos y mecanismos nacionales, pero también internacionales. Porque hoy nuestro artículo primero consagra, es muy interesante, porque consagra no solamente los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución, sino que el espectro de los derechos los amplía a todos los instrumentos internacionales y tratados internacionales que contengan derechos humanos. Y entonces, esa es una materia multinivel de derechos humanos. Yo hablo ya de un bloque de constitucionalidad entre la Constitución, los tratados internacionales y las convenciones que protegen derechos humanos. Quiero decirles que hace relativamente poco la Corte se pronunció sobre un tratado de libre comercio, creo que con Estados Unidos, el TLC, porque ya tenemos varios tratados de libre comercio. Pero este tratado contenía un derecho fundamental. Y entonces no solo los tratados de derechos humanos, sino cualquier tratado, inclusive los comerciales, pero que contengan un derecho humano, un derecho fundamental, tiene que ser invocado, tiene que ser revisado por los tribunales y tiene que ser acatado para ejercer plenamente estos derechos. Así entonces es innegable que dentro de las carreras el reconocimiento, la difusión, la protección, la tutela efectiva de los derechos humanos ha dejado de ser una situación nada más de estudio, sino que también ya es un asunto que debe incluirse en un concierto de globalización, formar parte de una estructura transnacional, regional y más allá de regional, en un sistema interamericano o inclusive en un sistema universal de derechos humanos. Generaciones y más generaciones jóvenes estudiamos las garantías individuales y sociales. Estudiamos solo las que consagraba nuestra Constitución y solo las que otorgaba nuestra Constitución. Pero desde hace un par de meses esa clase de derechos ya no tiene la denominación de garantías individuales, tampoco son otorgadas por el constituyente o por la norma fundamental. Ahora la Constitución establece los derechos, no los otorga, los reconoce, pero va más allá de nuestra Constitución. No se limita a los previstos en el propio cuerpo normativo de la Constitución, sino que los expande y expande la protección a todos los tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano y que por supuesto forman parte del derecho positivo de nosotros. Fíjense lo que ahora establece el artículo primero de nuestra Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Aquí el término garantía básicamente lo utiliza el constituyente permanente como, fíjense ustedes, los medios que tiene a su alcance
el gobernado para hacer efectivos esos derechos, cuyo ejercicio no podrá restringirse, no podrá suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. Yo les decía, y esta es mi opinión, que a partir de este artículo se ha formado un bloque de derechos fundamentales que antes obviamente se identificaban como garantías individuales y que ahora todo esto es un bloque formado por la Constitución y los establecidos en los instrumentos internacionales. Esto es, sin duda alguna, un parteaguas en la historia de los derechos de este país, y son escasos meses los que tenemos con este reconocimiento de los derechos humanos, y obviamente nos obliga a replantearnos la necesidad de renovar, por ejemplo, las asignaturas en las facultades de Derecho y en las escuelas de Derecho, y de los que estudiamos Derecho, sobre los derechos fundamentales en México. Debemos tener un conocimiento, además, más amplio de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha reconocido el Estado mexicano, y además los precedentes de que emiten los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, para resolver hoy en día, tenemos también como obligatoria, obviamente, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado mexicano es parte, y como criterios orientadores, lamentablemente nos faltó un voto allí en la Corte para que fueran también obligatorios, los precedentes de las sentencias de la Corte Interamericana cuando el Estado mexicano no es parte, y solamente por 5 votos contra 6 se establece como criterios orientadores. Pero la verdad de las cosas es que para mí hubieran sido precedentes obligatorios. Bueno, en los últimos años entonces, este Tribunal de Derechos Humanos, la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, ha emitido diversas resoluciones y desgraciadamente ha condenado al Estado mexicano por diversas violaciones a los tratados y a los pactos que forman parte de la Organización de Estados Americanos. De ahí que algunas de ellas se hayan establecido como una forma de reparación al establecer programas. Por ejemplo, nosotros hemos sido condenados por la Corte Interamericana a establecer programas permanentes y cursos permanentes para nuestros jueces en relación a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa es una de las formas de reparación que nos obliga la Corte Interamericana. Y hemos tenido encerrones de fines de semana completos de nuestros jueces y de nuestros magistrados para que conozcan a profundidad los pactos internacionales en donde México obviamente es parte y que los ha ratificado, y que han emitido sentencias y recomendaciones sumamente importantes para que nuestros jueces y nuestros magistrados hagan cargo de estos precedentes, de estas resoluciones de la Corte y de estos tratados, de estos tratados internacionales, y sobre todo de la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos. Muy bien. Desde luego, esta visión global de los derechos humanos debe ser difundida desde la licenciatura, desde el joven estudiante de Derecho, y desde luego que permee el ámbito de el ánimo de ustedes, y que los vayan expandiendo, porque no hay manera de escaparnos de esta nueva reforma y de esta conducirnos con una responsabilidad en la vanguardia de estos derechos. Quiero decirles que con esta modificación del artículo primero constitucional, México se ha puesto realmente a la vanguardia de los países que protegen derechos humanos. La segunda propuesta que yo llevaba en ese momento a Guanajuato, aparte de este replanteamiento sobre el nuevo paradigma de derechos que tenemos y la revisión de los tratados sobre esta materia, digo que hay
para que se puedan obtener y lograr los objetivos y fines, me parece muy importante que se incluyan en todos los planes de estudio, especialmente a nivel licenciatura, 2 materias que normalmente se daban en forma aislada, pero que en realidad se encuentran íntimamente vinculadas. ¿Cuáles son estas 2? Yo les pregunto cómo andan en ellas, si es que ya están contenidas en sus... Si es que... Perdón. Gracias, sí, porque si no, no se va a escuchar nada. Qué bueno que tenían pilas de Gracias. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo andan en estas 2 materias que voy a comentar con ustedes? La primera, la interpretación, ¿cómo andan en materia de interpretación? ¿Y cómo andan en la materia de la argumentación jurídica? ¿Existen estas 2 materias en sus planes de estudio? Si no, habrá que incorporarlos de inmediato a los programas. Es decir, ya están en algunas universidades y escuelas de derecho, pero ambas materias, la interpretación jurídica y la argumentación jurídica, ustedes habrán escuchado que mi tesis profesional era sobre una revolución en la interpretación del derecho. Y desde que yo era joven con ustedes, hace muchos años, yo tenía precisamente esta inquietud, que el juez no era un mero aplicador y no era una mera boca del legislador, sino que el juzgador tenía que crear el derecho a través de la interpretación y a través de la argumentación. Obvio, en el siglo XIX, jóvenes, y ustedes conocen muy bien la historia universal, en el siglo XIX la Revolución Francesa la hicieron los burgueses. Obviamente empujaron a los campesinos para que ellos fueran los que en un momento dado lucharon por estos derechos, pero al final del día, ya después, ya en el Parlamento, pues ya los hicieron a un lado. Pero una revolución burguesa. Al ser una revolución burguesa, era un estado de laissez-faire, laissez-passer, un estado casi policía, gendarme, en donde las libertades empezaron a florecer. No había un sistema de pesos y contrapesos como sí lo había en la Edad Media, jóvenes, porque en la Edad Media los gremios dentro de los oficios creaban las normatividades, y esas normatividades eran unos contrapesos de los señores feudales y finalmente del monarca, aunque ustedes no lo crean. Juan Sin Tierra tuvo que firmar porque todos los gremios y todas las organizaciones de gremiales que creaban su propio derecho y que Juan Sin Tierra no se los quería reconocer, se alzaron. Ahora firmas. Y este es un sistema de contrapesos. Pero ¿qué pasa en el siglo XIX? Ustedes lo conocen perfectamente. En el siglo XIX, el movimiento burgués, que obviamente decapita a todos los monarcas y crea un parlamento, bueno, el parlamento era la representación del Estado burgués y de las libertades. ¿Pero qué libertades? Pues las libertades de los burgueses. Ahí los derechos sociales no pintaban. ¿Cuáles derechos sociales? ¿Cómo iban a voltear a ver a los obreros y cómo iban a voltear a ver a los campesinos? No, esos eran carne de cañón para hacer su revolución y después se marginaban. Entonces las libertades eran las libertades de comercio, las libertades de básicamente mercantiles, libertades civiles, el Código de Napoleón, ¿verdad? La voluntad de las partes como principio de derecho fundamental. Bueno, ¿cuál voluntad de las partes? Entró un patrón y un trabajador que tenía que trabajar 16, 18 horas, ¿verdad? O más. Bueno, 16. No había ni siquiera equilibrio.
pero como primaba la máxima de la libertad en materia contractual y la autonomía de la voluntad en los contratos, pues obviamente era una revolución burguesa. El Código de Napoleón, por cierto, discriminaba bastante a la mujer. El Código de Napoleón, pues era esto, ese era lo que se reflejaba. Un estatuto parlamentario, y como el parlamento era el que representaba a todos los gobernados y al Estado, obviamente del siglo XIX, pues el juzgador no tenía más que aplicar la ley, era un mero aplicador de la ley. Y ahí tenemos las máximas en el Código Civil, inclusive en el artículo 14 constitucional, en materia civil, se estará la letra de la ley, a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Véanlo, revisen el artículo del Código Civil que así lo establece de manera tajante y contundente. No había manera de interpretar la ley, no había manera de dar más que la letra de la ley. Era una interpretación exegética. ¿Por qué? Porque el juzgador era simplemente la boca de la ley. Y fíjense ustedes, no podía haber un control constitucional de la ley porque no había leyes injustas, según ellos. Las leyes eran la voluntad del pueblo. ¿Cuál voluntad del pueblo? La voluntad de los burgueses, pero bueno, era la voluntad del pueblo. Y como voluntad del pueblo no había nadie que estuviera sobre el parlamento. Y eso es una evolución muy importante durante todo el XIX y el XX, para empezar a conformarse y a surgir tribunales constitucionales que empiecen a revisar las leyes que expiden los congresos y a decir: tu ley es inconstitucional, tu ley va en contra de la Constitución, y empieza a invalidar las leyes inconstitucionales, y empiezan las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes. Esto en el siglo XIX, la inconstitucionalidad de leyes en el siglo XIX, impensable, impensable. Era el parlamento el que iba a tener toda la razón, la supremacía, el poder, la representación absoluta. Tribunales constitucionales, ¿de dónde? ¿De dónde iban a invalidar esos tribunales constitucionales lo que había hecho el legislador por encima de todo, como representante de la soberanía popular, por cierto? No se compartía la soberanía, era la del parlamento, porque el pueblo se la daba, se la cedía al parlamento. Entonces era la boca del juez, era simplemente la boca del legislador, más no podía atreverse. No había leyes injustas, no había leyes inconstitucionales, había simplemente voluntad del legislador. Pues ha pasado mucho tiempo desde eso, desde entonces, y ha habido una evolución impresionante. Así que hoy la interpretación y la argumentación jurídica son fundamentales, son básicas, y se tienen que incorporar en los programas de estudio. Forman parte, según mi óptica personal, de un binomio inseparable. Y, decía yo, traigo palabras muy buenas, pero ya no quiero leer tanto. Dice: ambas materias forman parte de un binomio inseparable que, bajo la pena de incurrir en una explicación espiral, forman parte de un mismo acto. Porque por una parte, cuando interpretamos, extraemos los argumentos plasmados en los textos del legislador, en las razones y motivos de su sentido y de su contenido. Pero en el ejercicio interpretativo es expresado a partir de una construcción argumentativa, que ese es el tema. Es decir, nosotros no podemos hacer un ejercicio interpretativo
si no lo expresamos a partir de una argumentación o de una construcción argumentativa. Porque lo tenemos que explicar, y lo que pretendemos es explicar con la mayor precisión posible el resultado al que arribamos cuando interpretamos una norma en un ejercicio maravilloso de argumentación. Así entonces, de la interpretación jurídica, que con la mayor de las frecuencias se trata de una interpretación legal, pero una interpretación legal a través de la interpretación constitucional, a partir de la reforma de junio. Porque hoy, no antes de junio, a partir de junio, todos los jueces de nuestro país tienen que inaplicar una norma cuando esta norma vaya en contra de la Constitución. Entonces, este tema es una revolución. Es una revolución porque ya no solamente el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte invalidan las normas, es decir, revisan las leyes a través de la Constitución, sino que ya lo hacen todos los juzgadores. Claro, el Poder Judicial y la Corte declara la inconstitucionalidad de leyes, y los jueces de primera instancia y los jueces del orden común la inaplican, no la invalidan. Pero ustedes saben lo que es pasar de lo que yo les dije del siglo XIX al siglo XXI, en donde 11 personas en nuestro país, o 9 personas en Estados Unidos, pero 11 personas en nuestro país, expulsan del orden jurídico una ley, una norma, por declararla inconstitucional y porque esta norma no está pegada a la Constitución. 11 personas, es más, 6 invalidan un proceso legislativo de 500 más la Cámara Revisora. Bueno, yo lo único que puedo decirles es que todo este Congreso Federal que expide una norma es invalidada por 11 personas. En algunos casos, en controversia, 6 en materia de actos concretos, y en materia de acciones de inconstitucionalidad e invalidez, una mayoría calificada de 8. Pero 8. Esto es un principio contramayoritario. El siglo XIX nunca lo hubiera entendido. ¿Cómo contra las mayorías? ¿Cómo contra los representantes? No puede ser. Y sin embargo, hoy en día, esto es lo que hace. Esto es lo que hacemos. ¿Qué es la interpretación? Bueno, la interpretación es desentrañar el sentido de los enunciados jurídicos, o asignarle un sentido a los enunciados jurídicos. Esta es una función de los juristas, esta es una función de los abogados, es una función muy importante, de gran importancia, porque se va construyendo paulatinamente el sistema jurídico desde el ámbito legislativo, que también hay una interpretación legislativa y un desentrañar el sentido de una norma legislativamente hablando, como desde el jurisdiccional, y todos a partir de razonamientos propuestos. ¿Por quiénes? Por los operadores del derecho. Así entonces, todos los que nos dedicamos a esta ciencia, a esta materia del derecho, somos operadores del derecho. Tenemos que desentrañar el sentido de las normas y, por supuesto, construir en forma argumentativa ese sentido. Así entonces, fíjense, por ejemplo, el artículo 1º reformado de nuestra Constitución. ¿Qué dice? En su segundo párrafo: las normas relativas a derechos humanos se interpretarán. Ahí viene también entonces ya la materia de la interpretación. De conformidad con esta Constitución, trae una interpretación conforme.
con los tratados internacionales de la materia de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué otro principio trae de interpretación este segundo párrafo del artículo primero? Una interpretación pro hombre, pro homine, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de la persona. Pero yo quería manifestarles que no siempre es fácil desentrañar el sentido, no siempre es fácil, porque hay en algunas ocasiones la relación entre los derechos no siempre es pacífica. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, se generan colisiones de derechos, se generan tensiones de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho, o frente al derecho a la intimidad, a los datos personales, a la vida privada. Esto lo construimos en la primera sala una y otra vez, en tratándose de letras libres contra la jornada, en tratándose de la jornada contra, o más bien el colegio Green Hills contra la jornada, en tratándose de Proceso y la señora Sahún, en tratándose, o sea, son derechos que colisionan y que cada uno de nosotros como juzgador pondera los derechos en conflicto. Libertad de expresión contra vida privada, contra intimidad y contra el honor, por ejemplo. O el paradigmático caso del derecho a la libre determinación de la sexualidad, por una parte, del proyecto de vida, por otra parte, frente a los derechos del nasciturus, que fue analizado hace algunos meses por la Suprema Corte. Ahí hay otra colisión. Cada caso para nosotros, para la Corte de ustedes, para su Suprema Corte, son derechos que se encuentran en tensión, que se encuentran colisionados, que se encuentran encontrados en conflicto. Así entonces que no es suficiente que en la enseñanza de estos métodos tradicionales de interpretación legal, que son propios del exégesis del siglo XIX, sino que ahora tenemos que tener en mente los nuevos esquemas constitucionales para la interpretación. Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en interpretación conforme a la Constitución, tenemos que tener en cuenta una interpretación pro persona. Así entonces, creo que es muy importante llevar un curso de interpretación, ¿verdad? Una interpretación, hay muchos tipos de interpretación, como ustedes saben, de interpretación teleológica, interpretación progresiva, interpretación literal, interpretación, o sea, hay una cantidad de interpretaciones lógica, hay una cantidad de interpretaciones y hay que llevar un curso de interpretación. ¿Para qué? Pues para perseguir un desarrollo más evolutivo, más expansionista en esta materia de derechos humanos y evitar en lo que más se pueda la regresión o la reducción en estos derechos. Yo les dejo para su lectura algunas otras cosas que traigo, yo creo que bastantes vanguardistas. Pero adicionalmente, la cátedra de argumentación jurídica. Miren, este es otro, digamos, giro de 180 grados en el estudio del derecho. Estábamos acostumbrados, yo estaba acostumbrada, a la argumentación por escrito. La argumentación escrita, pues ahí le vas echando lápiz y vas creando y construyendo los argumentos en forma escrita. Pero hoy en día no es así, ¿eh? Con la oralidad en los procesos penales,
Y con este sistema acusatorio que ya tenemos en la Constitución y que ya nos consumimos 3 años y que se supone que en 7 años íbamos a transitar hasta a los juicios orales, bueno, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ya tenemos 3 años. Y no todos los estados han, digamos, ya establecido el sistema acusatorio penal y el sistema de oralidad. Pero en la materia de ustedes y en la enseñanza de ustedes, por supuesto, tendría que instaurarse de forma inmediata, pero inmediata y sin dilación, la cátedra de argumentación oral, que básicamente fue la materia de los jurisconsultos en Roma, esta argumentación oral, y que la fuimos perdiendo con el tiempo por la argumentación escrita. Y sus posturas, eso es difícil hacerlo oralmente, pero es cada vez más apremiante y más exigente que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque afortunadamente en nuestra sociedad, y lo vemos nosotros, y lo ven ustedes en el canal en el canal judicial, nuestra sociedad reclama una mayor calidad en el debate institucional, tanto en el Congreso, como en los tribunales, como en las universidades, como en los medios de comunicación. Los debates que hoy están en debate, si se pueden hacer, si no se pueden hacer, de qué calidad son, etcétera, etcétera. Bueno, los debates jóvenes son precisamente calidades argumentativas de oralidad, argumentativas, construcciones argumentativas. Y el abogado es prácticamente esencial del abogado poder tener esta calidad en la argumentación oral. Entonces, creo que esto es parte de su preparación y imagínense que ustedes puedan de alguna manera tener una preparación tan eficiente en la oralidad, en la argumentación oral, que puedan exponer y defender con eficacia en forma oral sus argumentos. Bueno, los debates políticos que ahorita están tan en boga, ¿verdad? Los discursos electorales, entre otras cosas. Pero pues en todos los foros y muchísimos más, quien posea una buena argumentación, jóvenes, contará sin duda alguna con una ventaja extraordinaria, porque va a saber expresar sus ideas claramente, de una manera precisa, y genera desde luego un buen entendimiento para quien interactúe con esa persona. ¿Por qué la distingo de la argumentación escrita? ¿Por qué se enfatiza ahora en la argumentación oral? Bueno, hay diferencias fundamentales, porque ambas argumentaciones requieren de capacidades y habilidades distintas. Pero, sin embargo, hoy que estamos transitando a la oralidad, pues a veces en forma dolorosa y a veces de manera frustrante, los alumnos siguen repitiendo sin comprender contenidos e informaciones, inclusive sobre teorías de argumentación, pero en el fondo no saben argumentar. Así que yo aquí insistiré en esta división de derecho, que la argumentación oral requiere de que se instaure de inmediato, pero además un sólido fundamento teórico para una finalidad, curiosamente, esencialmente práctica. Y esto es muy importante. De veras, hace relativamente poco, ayer o antier, soy parte del Consejo de Fundación UNAM. Y Fundación UNAM beca a muchos estudiantes en las diversas universidades. Y nos decía ayer algún funcionario de la Universidad Nacional, nos decía, es que hoy para ingresar a la sociedad del conocimiento dista mucho de dar una clase
de retórica en donde solamente se le dé información a los estudiantes. Es que con el nivel de tecnología que se ha alcanzado, yo diría, miren, es inimaginable. Yo traía mi iPad hace un momentito y la nube, ¿verdad? La nube que está en el y que vas pasando las páginas y que vas entrando a través del Safari, a Google y a Yahoo, y a todo. Digo, es verdaderamente, bueno, yo creo que es propio de la inventiva de Julio Verne, y la estamos viviendo en este instante con las computadoras portátiles, los teléfonos móviles, ¿verdad? Las tabletas electrónicas, ahora los iPads, los iPhones, los quién sé qué. Bueno, yo hasta me quedé atrasada. Todos ellos tienen una gran capacidad de almacenamiento de datos, gran información. Bueno, aquí podemos cargar todas las leyes. En el iPad podemos cargar a lo mejor todo el semanario judicial de la Federación de las 10 épocas, ¿verdad? Y todo, es decir, no podemos nada más conducirnos, y los estudiantes menos, a un ejercicio casi de memorización, sino que decían en esta reunión de Fundación UNAM, tenemos que cambiar la educación de nuestros jóvenes, porque no es posible que solamente reciban información. La información la reciben, y la reciben de la nube de información que está y que no se ve. No. Tenemos que enfocar y revolucionar la educación en forma distinta. Entonces, eso es lo que realmente es el reto, ¿no? Desarrollar el intelecto, comprender el sentido y el alcance, por ejemplo, en nuestra materia del derecho, cuestionarlo, cuestionar nuestras sentencias, cuestionar los precedentes, cuestionar nuestras leyes, cuestionar, obviamente, todo lo que está en nuestro entorno que se refiere a nuestra profesión. Yo creo que con el fin de seguir para adelante en lo más justo. Dentro de esta argumentación pues estará también la retórica, estará el discurso y estará, por supuesto, la argumentación oral. ¿Cuáles son las habilidades que se tienen que mencionar, que se tienen que poner atención, y cuáles son las competencias sustanciales? Bueno, se las resumo en 4. ¿Cómo deben hacerse los cuestionamientos directos y cruzados? ¿Cómo se pueden vigilar las estructuras lógicas por medio de conectores lingüísticos? ¿Cómo pueden ustedes detectar las mentiras, las falacias de la otra parte o de la contraparte? ¿Cómo pueden ustedes evitar la ambigüedad en el discurso? Todas estas son cuestiones sumamente importantes en donde su cerebro tiene que revolucionar a no sé cuánto para poder entrar a esos cuestionamientos directos y cruzados, a esas estructuras lógicas con determinados conectores lingüísticos para detectar las falacias, y supongo también para evitar que ustedes mismos entren en una ambigüedad en su discurso. Pues son aspectos muy importantes que ustedes tienen que manejar, y en el campo del litigio, jóvenes, o en las tareas jurisdiccionales, esto va a ser cada vez más común. Les decía, ya está en la argumentación oral en materia de comercio. ¿Qué opinan? A partir del 27 de enero de este año, y entró en vigor. El 27 de enero del año pasado, del 2011, fue cuando se publicó. Y dice así el artículo 1390, en el juicio mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad, de inmediación, de contradicción, lo que yo les decía, la argumentación, la contraargumentación. Ese es el contradictorio. Ese es el contradictorio. Y la concentración del procedimiento y la continuidad. Y esa es la argumentación oral que ya tenemos en nuestro país. Entonces,
Bueno, ustedes tienen que, por ejemplo, saber que no deben confundir la retórica con la oratoria, qué es la argumentación, si se encuentra o no bajo el imperio directo de la retórica, cuál es la diferencia con la oratoria, en fin, todo esto que es una teoría y práctica de argumentación y de comunicación. Esta es mi segunda propuesta. La primera es la revolución de los derechos humanos, la segunda es la argumentación oral y la interpretación. Y la tercera propuesta, que no les van a gustar mucho a los maestros muy antiguos, pero que o se ponen las pilas o se ponen las pilas. Yo creo que un tercer factor muy importante que se tiene que llevar a cabo en un cambio profundo en la enseñanza y en la educación en México, pero como me voy a abocar a la enseñanza del derecho únicamente y no a la educación, ¿ya vieron de panzazo? El documental, yo se los recomiendo. Hay una maestra que está encantada y feliz y muy orgullosa de que sus alumnos repitan una y otra y otra y otra y otra vez un poema, sin entenderlo. Pero bueno, ni siquiera desentraña el sentido que quiso darle el creador de ese poema al poema, el poeta a su poema. Ni siquiera sabe cuáles son los conectores lingüísticos, cuál es el verso, cuáles son las palabras, las rimas, etcétera, nada. Simplemente repetirlas de inmediato. Entonces, en lugar de enseñarles el poema, lo tienen que repetir. Bueno, y está orgullosísima, y es una maestra joven, por cierto. Entonces, tiene que haber un cambio profundo en la enseñanza del derecho. Pero tiene que ser una reforma sustancial, una reforma de fondo, no puede ser accesoria y tiene que ser de raíz. Y eso implica, y no les va a gustar a muchos, una renovación gradual en los cuadros de docentes, un cambio generacional. Y si no, una actualización de nuestros viejos profesores, que sí son experiencia, por supuesto, pero desde luego ya no es posible seguir empleando como libros de texto en muchísimas facultades y escuelas de derecho algunas obras que ya están desactualizadas. Garantías y amparo, ¿cuáles garantías? Por ejemplo. Así que yo creo que eso es apremiante también. Los alumnos tampoco pueden seguir con una educación tradicional, apuntes, porque bueno, déjenme decirles una cosa, el iPad, la computadora, sustituye cualquier cantidad de información hasta más precisa que lo que les puede decir los maestros. No, la educación tiene que revolucionar, tiene que hacer que el joven, que el estudiante piense, reflexione, no repita. Tiene que tener una estructura de raciocinio diferente. ¿Por qué? Porque la información ahí está. No le estoy quitando ni mucho menos valor a los clásicos, ni a los libros clásicos, por supuesto que no. Sin embargo, pues ya son obras, digamos, clásicas. Conservan su valor. Sí lo conservan. Pero no tenemos esta revolución, en la educación. Es que el drama puede, o el caso puede tornarse dramático si no se prepara para el futuro en la formación de los abogados. ¿Cuáles otras cuestiones les sugeriría yo a ustedes, jóvenes? Y obviamente a su directora y a sus maestros. La lectura de revistas especializadas, jurídicas, por supuesto. Las páginas web que sean confiables por su calidad académica, obviamente en internet. Hoy en día hay maestros de Harvard, hay maestros de Yale, hay maestros de Stanford que están dando clases gratuitas a través de internet, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que podemos accesar a ellas
y podemos ver cuáles son confiables en la calidad académica. Porque bueno, Internet está en todos lados. Luego, tampoco existe en las universidades lecturas comentadas de jurisprudencia, ni los argumentos. A mí me encantaría que ustedes tomaran una tesis de jurisprudencia o una tesis aislada, la comentaran y la criticaran. Y la comentaran. Y la construyeran o la destruyeran. Y la argumentación también. Pero esto no se hace. Otra cosa que no se les exige a los alumnos, bueno, gracias a Dios que hoy sí los trajeron a mi conferencia y a mi seminario, pero hay veces que no van ni a conferencias ni a seminarios externos. Yo creo que también se pueden propiciar esto. ¿Por qué? Porque es parte integral de su formación. Y lo que más me apena es que tenemos un hábito de repetir y de repetir y de repetir contenidos y de información. Yo creo que esto, al contrario, yo creo que debe favorecerse sin duda alguna el ejercicio crítico de los alumnos. Y por último, ya para terminar, el método del caso. El método del caso en la formación de los abogados. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas facetas y les voy a dar solo algunas. El método del caso puede generar un espíritu de competencia entre los participantes, agiliza los razonamientos, afina la calidad de los argumentos, perfecciona la capacidad de refutación, ejerce simultáneamente razonamiento dialéctico por una parte y argumentación oral por la otra. Bueno, y escrita también si se quiere. Y por último, aumenta la capacidad de investigación. Todo esto es maravilloso, pero hay que revolucionar la educación. Entonces el interés de los estudiantes será desarrollar en este método del caso su postura argumentativa y que su postura salga triunfante, por supuesto, frente a la de sus compañeros, y esto se verá a través de las habilidades, de las destrezas de cada uno de ustedes. Bueno, todo esto en muchas universidades y en muchas facultades de Derecho está simplemente ausente. Yo creo que debería incorporarse también a los sistemas y a los planes de instrucción. Ya por último, porque ya me voy a tener que retirar, desgraciadamente para mí, porque yo me encanta estar con los jóvenes. Desde luego, todo esto cae dentro de un cambio generacional. Un cambio generacional que trae consigo un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. No sé si con eso los estoy yo motivando. Pero ya para concluir, quiero leerles estas palabras. Una actitud dice más que 1000 palabras. Está perfectamente constatado por los estudios en psicología que todo cambio, más cuando este cambio es sustantivo, produce un cierto grado de temor y presenta una reticencia u oposición, en algunos casos, que a veces es casi insuperable. Esta situación no es ajena al mundo del derecho, ni a las prácticas institucionales, ni a la vida social. El cambio generacional al que me refiero implica en síntesis una profunda transformación en la mentalidad y en las actitudes, no solamente de los formadores, de los maestros, de los investigadores, de los docentes, pero de ustedes, alumnos. La expresión de don Justo Sierra, que recordarán que fue rector de la universidad, que es una imagen señera del pensamiento y del espíritu universitario, en una ocasión le preguntaban sobre la importancia de la doctrina en los estudios universitarios y responde: la doctrina instruye, pero el ejemplo arrastra. Por ello, con esta frase y al inicio de esta plática de Pietro Calamandrei,
nuestra conducta, nuestra actuación profesional tiene también nuestra, y nosotros como ministros de la Corte, un mensaje pedagógico que no debe pasar desapercibido para ustedes ni para toda la sociedad. Así está nuestro compromiso, jóvenes, y por supuesto tendremos que seguir. Muchas gracias.